Uno de los peligros que enfrentamos aquellos que nos gusta mucho estudiar y escudriñar la Biblia es el peligro del sobreconocimiento. Algunos dirán cuando la letra mata. Estoy estudiando Primera de Corintios y voy en el capítulo 2 y hoy los versículos los quise compartir con ustedes y es bastante interesante porque se me vienen a la mente muchos eventos y muchas historias y las vamos a ver si las metemos aquí en estos versículos del 1 al 8. Así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, me determiné, me decidí a no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Es interesante porque Pablo no quiso meterse en lo que eran los pecados de no solo de la iglesia, sino que de la ciudad de Corinto. Recuerden lo que el verbo corintiezar, que era cuando uno ya caía en la degradación moral, etcétera. Pablo tampoco quiso aprender de la sabiduría griega. Recordemos que Corinto está ligado a Grecia, por lo tanto también habían los famosos conocedores, los filósofos, que también encontramos mayormente en el libro de los Hechos, capítulo 17, un capítulo antes de que llega la iglesia a Corinto, que es el 18. Y Pablo tampoco quiso aprender de nada de las cosas de ahí. Y esto me parece bastante interesante porque muchas veces nosotros, me pasó en lo personal a mí, el año 2019, si no me equivoco, estaba muy metido con estudiar lo que enseñaba el católico, el testigo de Jehová, el adventista, etcétera, etcétera, solamente para debatir. Pero un consejo de un pastor me sirvió muchísimo. Concéntrate en conocer tu fe. Concéntrate en conocer tu fe. Y es suficiente. Y tenía mucha razón, dejé de estudiar lo que ellos enseñaban para yo debatirlo y me di cuenta que estuve mucho mejor, empecé también a sumar mi crecimiento espiritual, cosas así. De hecho, cuando estudié la carta de Romanos, en la carta de Romanos tiene muchísima de lo que hoy llaman algunos apologética, mucha defensa de la fe, en palabras pobres, palabras traducidas. Y me di cuenta que exactamente sí, la misma Biblia te va fortaleciendo contra las otras enseñanzas. Y eso tú lo puedes ver. Pocas veces, por ejemplo, hoy en día muchos evangélicos se están yendo hacia el catolicismo de vuelta y lo único que ellos dicen es que el catolicismo es la iglesia madre, es que el catolicismo es la iglesia tradicional y solamente la tradición y la historia, pero y cuando tú ves a los apologetas católicos, lo único que te hablan son versículos que apoyan de que ellos son la iglesia correcta. No te dan estudios acerca del resto de la Biblia, acerca de lo que tú tienes que ver. Interesante, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ahí el Señor también me recordaba que muchas veces predicamos que Cristo es amor, que Cristo vino acá al mundo, Cristo padeció lo mismo que usted, etcétera, pero obviamos los tres pasos de la salvación. Encarnación, o sea, Cristo, el Dios haciéndose hombre, la crucifixión y la resurrección. Son estos tres pasos. Y nos quedamos solamente con uno, con la vida del Señor Jesucristo acá en la tierra. Y no, esa es la primera parte. De tal manera envió Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna se logra a través de la muerte y resurrección del Señor. Entonces interesante aquello. Luego sigue el 3. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temblor. Qué tremendo versículo este para poder mostrárselo a los hermanos que dicen, oh, yo no me gusta evangelizar porque me da miedo la gente, o no me siento muy capacitado. El mismo apóstol Pablo en el versículo 3 muestra que él tuvo temor al momento de estar evangelizando Corinto. También podríamos sumarle Efesios al final, capítulo 6, cuando también Pablo dice que pide ayuda porque él estaba en la cárcel. Recordemos las cartas carcelarias, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Él estaba en la cárcel y pedía ayuda para poder, oración, para poder tener palabra para hablar con los que estaban ahí en la cárcel, sean los presos o sean los carcelarios, los que estaban, los guardias. Interesante. Y ojo el 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy interesante, hermano. No hay que buscar ser destacar. Oh, mira qué buen predicador, qué buen evangelista. Hace unas analogías muy buenas del reino, etcétera. Es solamente exponer el evangelio y a ir respondiendo, hablando, etcétera. No hay que matarse tanto en entrar en una lucha, en un debate.
Pablo dio el ejemplo. En Hechos 17 tú lo ves cuando está con los filósofos, con aquellos que no sabían de la Biblia. Con ellos él expone y usa un ejemplo de dos poetas. Pero un poquito antes, el capítulo 17, el versículo 2, si no me equivoco, 2 y 3, dice que él discutía, debatía con los judíos, o sea, con los que sí tenían un conocimiento de la palabra, y les hacía ver que el Antiguo Testamento, que era lo que ellos conocían, llevaba a llegar a adorar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el único camino hacia el reino, como el siervo sufriente, etc. Entonces es interesante esto. Es muy interesante. Luego el 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen o que están desapareciendo. Otra traducción. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es interesante el versículo 6, porque muchas veces estamos delante de hermanos nuevos en la fe y empezamos, sí, hermano, tienes que hacer una buena exégesis de la Biblia, pero cuidado que tú eres neonato, eres novato y puedes hacer una exégesis que es al revés. Así que prepárate. No, mucho cuidado, mucho cuidado. A mí me pasó una vez que estaba yo eh, caminando con un hermano en la fe y se nos ocurre ir a evangelizar a una persona, un caballero, y el otro hermano comienza y se pone a hablar cosas de que sí, usted tiene que arrepentirse, pero tiene que ser como lo dice el griego, metanoia, o sea, un arrepentimiento hacia el otro lado, ir hacia el otro lado de donde usted está pecando. Y, y usted también tiene que tener cuidado porque nosotros fallamos en el blanco, como dice el griego hamartía, que significa pecado. Y yo tenía mi mirada decía, pero ¿por qué le dice eso a una persona que no tiene idea de Biblia y no tiene idea de que los lenguajes originales son el hebreo y el griego? A mí me pasó, yo al año aprendí que el hebreo era el idioma del Antiguo Testamento y el griego antiguo el del Nuevo Testamento. Pero hablarle así a una persona nueva, no, porque también si tú en la iglesia comienzas y le hablas a los nuevitos así, conforme con ese lenguaje tan académico que se está y que está invadiendo hoy en día la iglesia evangélica, el nuevo lo que va a decir, uy, no entiendo, qué complicado es ser cristiano, me habré equivocado de religión. La Biblia no dice que todos estos tecnicismos, o será que la traducción de otra, no sé, o los llevas a la idolatría, oh, yo quisiera ser como el hermano tanto, sabe tanta Biblia ese tercer hermano, yo quisiera tener ese manejo, esos términos, ese vocabulario, y al final terminas convirtiendo la vida en Cristo en un ramo universitario, en una nueva ciencia, la ciencia cristiana. No. Y terminamos. El 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Claramente, nos lo hubiera pasado lo mismo que Pedro, quizás. No, no voy a permitir que vayas a la cruz. O número 2, los príncipes de este siglo son mayormente dominados por Satanás. No, no hubieran impedido que él hubiera ido a la cruz para poder, ¿cómo se llama? Vencer el imperio del mal. O número 3, hubieran hecho lo que hicieron los de los panes y los peces. Aquí vas a ir a la cruz, Jesús. Vamos, danos pan, danos peces, pon tu reino así nomás, etcétera. Y eso sería pecar contra el Señor porque sería imponerle nuestra voluntad carnal a Él que tenía un plan, el plan que aparece en Juan 3:16. Así que en resumen, hermanos, oremos siempre para que el conocimiento que tengamos sea para llevarlo a Cristo, no para estar preparados para debatir, no, no, que estemos preparados para todo, apto para toda buena obra, dice, si no me equivoco, una de las cartas de Pedro. Así que eso, querido hermano, Señor, te bendiga.